oración, todo lo que tienes que hacer, que no es. Vean tu micrófono así. Ya empiezas a decirle a los hermanos. Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por estar de nueva cuenta en este tiempo del discipulado, tiempos de espigar. Es una bendición estar aquí, hermanos. Sean todos bienvenidos a este discipulado. Ha sido una semana gloriosa la cual, ¿verdad?, hemos pasado. Me imagino que cada uno de ustedes han tenido la bendición, ¿verdad? Aquellos que se han reunido en las congregaciones para escuchar la palabra del Señor, y amén. Y es una bendición escuchar palabra del Señor, ser instruidos, ¿verdad?, por la palabra. Hoy vamos a estar dando el tema, el cual pues ahorita lo va a introducir el pastor, pero buenas tardes a todos o buenas noches a todos los que se conectan, que el Señor les bendiga grandemente, y vamos a dar inicio sin más preámbulos porque nos agarra la tarde, ¿verdad? El tiempo se va. Les bendiga, bienvenidos a nuestro discipulado. Discipulado, tiempos de espigar. Mira, este es el tiempo que es lindo. Hacer una recopilación de todo lo que pasó el fin de semana. Siempre es bueno traer a memoria lo que estudiamos, lo que leímos, lo que predicamos. Y esta no es la excepción. Los días lunes, por eso este discipulado se llama tiempos de espigar, porque es un momento tan bonito de poder espigar lo que a veces nosotros como ministros no podemos explicar en la iglesia por el tiempo. Pero por eso es que nosotros escogimos este momento para poder desarrollar esos temas con más calma y con más profundidad para que usted pueda seguir siendo bendecido. Así que, mis amados, vamos a orar para comenzar con nuestro discipulado, tiempos de espigar. Les damos la bienvenida a aquellos que están llegando, están agregando. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Prepárese con su lápiz, con su libreta, algún versículo que le guste, algún verso que usted vea que le interesa. Eso siempre es bueno. Amén, hermana María. Sí, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este día. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos este momento que nos permites estar en comunión los unos con nosotros. Padre, te agradecemos por este día, las actividades que nos permitiste de hacer. Gracias, Padre, porque nos trajiste con bien. De la misma manera que nos llevaste, fue tu voluntad regresarnos nuevamente a casa sanos, Padre. Gracias, a ti la honra, a ti la gloria. Señor, bendícenos esta tarde con tu palabra, Señor, a la cual acudimos para que nos sigas bendiciendo, sigamos poder desarrollar esa palabra en nuestras vidas de una manera excepcional, Señor, siempre recordando tus estatutos, tus normas y tus leyes. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, Dios me los bendiga, mis amados. Vuelvo a repetir, creo que ya los había saludado. Pero fíjese que el viernes, hoy estando un poquito mal de mi gargantita. Estamos igual. Estamos un poquito ronquitos porque déjenle hago una recopilación del día este fin de semana. Resulta que unos hermanitos amados tuvieron una actividad, tuvieron su aniversario, el pastor David Chiquiná. Estuvimos participando con ellos y el día sábado hubo un mover muy lindo al Espíritu Santo en ese lugar. De hecho, le agradecemos que nos haya permitido, nos haya invitado a participar también para bendecir a su pueblo. Fue una cosa linda, por eso estoy dando un poquito de mi garganta, poquito, pero no se preocupe. Usted me escucha bien, me imagino, ¿verdad? Pero ahí donde está, dígame sí o mándeme una señal para saber que usted me está escuchando bien. Bien, déjeme comenzar con el tema, porque vuelvo a repetir, es extenso, es un poquito largo. Espero que se nos escuche bien, porque una de las cámaras que tenemos no tiene micrófono bien, pero si se escucha bien, háganos una seña o algo, un dedito, un pulgar, si se escucha bien, entonces nosotros sabemos que estamos bien y no vamos a levantar más la voz, ¿verdad? Sí, claro. Porque ahorita la tenemos levantada por lo mismo, pero no se preocupe. Mientras usted esté ahí atento a lo que vamos a platicar esta tarde. Bien, mire, el día viernes yo predicaba en la iglesia un tema. Yo les di una presentación a los de la iglesia que era esta. Entonces yo la acabo de cambiar. Era la que teníamos anteriormente, yo la acabo de cambiar. Ahora yo puse, déjame te lo marco para que no te vayas a perder. Ok, esa era la que teníamos el día viernes.
ahora yo cambié por el texto que vamos a estar compartiendo. Este texto nos va a abrir nos va a abrir el panorama de una manera más extensa, lo vamos a platicar más despaciamente, lo vamos a desarrollar más lento para que usted pueda tener el bagaje de la palabra, que es lo que a mí me interesa que usted pueda aprender un poquito más. Bien, mire, el verso que vamos a estar ocupando está en 2 de Juan, en su verso 1 al 7. Dice la palabra del Señor: pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Qué impresionante esto, mis amados, porque tome en cuenta que nuestra lucha, como dice la palabra, no es contra carne ni sangre, sino hay una lucha espiritual la que todos vivimos cotidianamente. Mire, sus luchas a veces no las comprendemos, no las entendemos, pero sabemos que tienen un inicio. ¿Y quién las provoca? Ahora, en este versículo dice: muchos engañadores han salido. Hay un versículo que está en Apocalipsis donde habla de que el diablo fue echado a la tierra, él y todos sus secuaces, sus ángeles. Entonces, ellos vinieron a la tierra ¿a qué? A poder ver la forma de que viniera un tipo de confusión, de una duda, para que usted no pueda tal vez buscar a Dios como usted lo desearía buscar. Perdóneme. Entonces, es impresionante, porque hoy en día estamos viviendo el tiempo del engaño que se había platicado. Cuando lo escribió el apóstol Juan, era un tiempo que se manifestó esta potestad, este espíritu, con sus secuaces, engañando a la gente, buscando la forma de cómo engañar. Dice la palabra que aún los fariseos buscaban una forma de poder escuchar lo que Jesús decía para poder engañar al pueblo, acusarlo, y que de esa manera pudiera entrar el pueblo en un engaño. Hoy en día es lo que está pasando. Hay mucho engaño de diferentes formas y maneras. Por ejemplo, solo basta que usted vea las redes sociales y se va a dar cuenta que hay mucho engaño. Hoy en día incluso eso es algo, hermanos, fantástico. Antes una noticia se tenía que esperar hasta semanas para que llegara a la televisión. Hoy la noticia se da en segundos. Segundos se da la noticia. O sea, en cuestión de segundos ya está en las redes sociales. Sí, amén. Cualquier cosa está en las redes sociales. Entonces, mire cómo es el engañador. Porque dice la palabra que muchos vendrán en su nombre. Amén. Muchos vendrán en su nombre, proclamando que son de Jesús. Uh-huh. Hay unos pasajes que nos ayudan mucho a ir viendo todo esto. Déjeme ir entrando al tema porque tengo que darle bastantito a usted que me está viendo. Por ejemplo, vamos a buscar lo que es la definición de lo que es engaño. ¿Lo tienes ahí, mami? Sí, dice que es del griego 4108, que es engañadores y tiene una pronunciación planos, de afinidad incierta, andar, vagabundear como vagabundo, por implicación impostor o guía errado, engañador. Y mire la otra palabra que es en griego, la 4106, propiamente hacer de, mire, seguridad, verdad o virtud. Engañador, engañar, errar, extraviar. Mira, hermanos, y la última, ¿cómo dice? Mira. Descarrilar, seducir, vagar. O sea, la intención del espíritu engañador es descarrilarte del camino. Descarrilarte. Desviarte de tu visión. O sea, es una forma de que te quiere desviar de todo lo que tiene que ver con Dios. Exacto. Anda buscando la forma de cómo desviarte, cómo desviarnos a nosotros, sobre todo a los ministros, porque dice la palabra, iré al pastor y las ovejas, ¿qué? Se esparcirán. Entonces, imagínense qué tan fuerte es el ataque. Por eso es que en 2 de Pedro, ya más a fondo,
lo vamos viendo de esta manera. Mire cómo habla en segunda de Pedro. Se lo voy a ir dando poco a poco. ¿Cómo dice? Sí, dice, se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Hay dos cosas bien interesantes, dos ministerios que son pilares prácticamente. El ministerio magisterial y el ministerio profético. ¿Por qué el ministerio profético? Porque acuérdese que lo que es profético es lo que habla a futuro, lo que va a venir a futuro. Entonces, algo que el enemigo quiere rasguñar, quiere rasgar es lo futuro. Es aquellas cosas, acontecimientos que vendrán a futuro. Entonces, él anda buscando cómo hacer caer a la gente por medio de falsas profecías, falsas visiones, que eso lo hemos visto desde la antigüedad. Hemos visto cómo se han levantado este tipo de ministerios y de ministros, pues, buscando la forma de engañar, si es posible, dice la palabra, aún los escogidos. Aún los escogidos. Imagínense dónde estamos nosotros parados. Ahora seguimos más adelante. Dice, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Oiga, eso, por eso digo que este verso es bastante amplio y hay que platicarlo poco a poco. Los cuales, mire, encubiertamente. ¿Qué es encubiertamente? Sino el engaño. Sino engañando a la gente, van a introducir sus propios, ¿qué? Sus propias doctrinas, sus propios dogmas, su propia manera de pensar, de ver las cosas. Un texto fuera del contexto es un buen pretexto. Y yo se lo he dicho, una de las cosas que lamentablemente en las congregaciones a veces nos toca mirar es el legalismo. Mire qué engaño tan tremendo. Porque el legalismo lamentablemente se ve en muchos lugares que ponen una carga que ni ellos mismos pueden llegar. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la razón que lo hacen? ¿Cuál es el motivo que lo hacen? Esa es una. La otra es la manipulación, que viene ligada a la primera, porque las dos son una manipulación. Amén. O sea, manipulan a la gente cuando comienzan a buscar la forma de que usted dé un beneficio a cambio de qué. Sí, amén. Están engañando a las gentes. Falsa profecía, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el ministerio profético, con la unción profética y el manto profético. Y otra más, la palabra profética. Entonces, antes había algo que hacía la gente, que iba y daba profecías a los hogares. Sí. Hermanos, eso no es así. No es de que hoy me cayó el rema, pues te voy a dar una profecía. Porque por eso precisamente mucha gente fue engañada. Fue manipulada en su alma por la profecía. Algunos vinieron y no era su momento, pero por la profecía que se les dio, la manipulación de la profecía. No digo que no sea cierto, simplemente que hay un tiempo para las cosas. Hay un tiempo que Dios ha puesto para cada una de las cosas. Por eso es que cuando empezamos a ver el espíritu de engañador, cómo es que se mueve sutilmente, cómo se mete con una sutileza por medio de ¿qué? De la manipulación. Amén. La manipulación, ¿tienes algo? Sí, y fíjate que la palabra, dice la palabra de Dios, que la palabra profética más segura es la palabra de Dios, Amén. valga la redundancia, Sí. ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es útil para que redarguir. La palabra es para enseñar, instruir, ¿verdad? Corregir, exhortar. Entonces, de esa manera, si va con ese parámetro, ¿verdad? Nosotros podemos entender de que la palabra del Señor, ¿verdad? Ha sido dejada, ¿verdad? Incluso los dones que se desarrollan en medio de su pueblo, hoy en día deben de ir con ese parámetro, ¿verdad? Porque sabemos que muchas veces todos cometemos errores, ¿verdad? Se cometen errores, pues, si nos incluimos nosotros mismos como humanos, ¿verdad? Pero creo que lo más hermoso es de dejarse guiar por el Señor, dejar que el Espíritu Santo siempre confirme su palabra, siempre la confirme dentro de nosotros y no sean nuestras propias emociones. Hablando de lo profético, pues. Sí, pero fíjate, por ejemplo, seguimos en el versículo 1, porque no podemos salir de ese versículo. Exacto. Porque dice, los cuales, mire,
encubiertamente introducirán herejías, herejías destructoras. Oiga, herejías destructoras. O sea, una herejía es algo que no tiene un fundamento, que es algo que se dice, es un pensamiento, es un dogma. También se puede usar la palabra herejía como un dogma, un pensamiento de hombre que no hay un fundamento. Entonces, mire cómo van a introducir las herejías con una sutileza, hermanos, que vuelvo a la carga y le repito, cuánta gente no ha sido engañada hasta este momento por herejías, porque según piensan y dicen que es así las situaciones. Y hay, con todo respeto, digo, hay sectas, hoy en día hay muchas sectas que todas dicen que van a Dios, pero no es, su fin es la perdición, es la perdición. Por eso es que cuando hablamos del misterio profético, déjeme seguir un poquito más adelante leyendo el versículo, porque seguimos aquí. Por eso es que es importante analizar la palabra, cómo es que Dios puso los vasos, pero siempre puso a gente que estuviera atento a las cosas que se estaban dando. Mire, esto es algo muy importante para que usted y yo sepamos cuando es una herejía o es una manipulación. En lo amarillo, ¿cómo dice lo amarillito? Sí, dice, muchos seguirán a su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Oiga, pero yo te decía lo anterior. Perdón, dice, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. El versículo 2 lo vamos a dejar pendiente, pero fíjate como lo que leíamos después de las herejías. Negando incluso al Señor que los compró. Oiga lo que es una herejía. Negando incluso al Dios que los compró, a Jesucristo. Hermanos, negar a Jesucristo, wow, hay que ponerle ojo a esto, porque a veces nosotros, quiero pensar de esta manera, inconscientemente negamos a Jesucristo. ¿Saben qué? Cuando nos preguntan, ¿eres cristiano? Y a veces por pena o vergüenza ponemos otro argumento o hacemos algo que no debería de ser, negarle. Y hay algo que está en la palabra, que si nosotros lo negamos aquí, Él nos va a negar, mire, en la presencia del Padre. Por eso es que no nos conviene a nosotros este tipo de situación, este tipo de engaño. Ni tampoco avergonzarnos del Evangelio, porque Él se va a avergonzar de nosotros. No es al diente por diente y yo ojo por ojo. No, pero es que estamos hablando de un espíritu de engaño. La pregunta del millón aquí sería, ¿por qué negamos a Cristo? ¿Qué es lo que te lleva a negar a Cristo? ¿No ha sido suficiente su sangre derramada en la cruz como para que todavía nosotros lo sigamos negando? No, digo, tenemos que poner atención a lo que Dios nos habla en su palabra, porque aquí nos está hablando de algo bien interesante, mis amados. Sí, fíjate que en Marcos 8:38 dice, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Oye, ese versículo, fíjate que dice que cuando Él venga, Él se va a avergonzar. O sea, que por esta situación muchos nos vamos a quedar. Por el espíritu de engaño se van a quedar gente. ¿Por qué? Porque se avergonzaron de Cristo. Se avergonzaron, o sea, negaron a Dios. Hay una negación. ¿Y qué es lo que, vuelvo a repetir, qué es lo que provoca la negación de Cristo? No debería de haber una negación. Muchas veces, viendo en el texto donde Pedro negó al Señor, ¿verdad? Sí. Que fue una de las cosas que cuando le dijeron, tú eres uno de ellos, no, ¿verdad? Sí. Negó al Señor, pero dice la palabra que después, ¿verdad? Él lloró amargamente, pues él se arrepintió. Fíjate qué ejemplo tan tremendo es el que estás dando, porque ahí vemos la palabra profética. Dios, Jesucristo, le profetizó a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Sí. O sea, a futuro, no en el presente, se lo dijo a Pedro presente, pero era para que se manifestara la palabra a futuro. Amén. Le dice, tú me vas a negar 3 veces. Ahora, Pedro, hermanos, el que lo amaba,
el que le dijo, contigo iré a la cruz. Si es posible, contigo iré hasta la cruz. No voy a dejar que te pase esto a ti, hermanos. Lo negó. Quiero decir, no quiero que con esto usted diga, pero Pedro era Pedro. No, mi amado. Ahora nos toca a nosotros. Pedro le pasó lo suyo. Y él fue y regresó. Y hermanos, hubo una apostasía reversible en Pedro. Amén. Él regresó. Él se reconcilió con Jesús. Y muchas veces también con nuestras actitudes Exactamente. negamos al Señor, ¿verdad? No necesariamente que vamos a decir no lo conozco al Señor o algo, porque a veces en la familia, cuando nosotros, nuestra familia sabe que nos hemos convertido al Señor, como que a veces nos están calando, nos están viendo sí. están viendo cómo actuamos en ciertas Sí. circunstancias y quieren vernos de alguna manera que fallemos, pues. Entonces, pero muchas veces sí con nuestras actitudes negamos al Señor, no necesariamente con nuestra boca, pero sí, con nuestras actitudes. Por eso es que dice el versículo 2, muchos seguirán su sensualidad, oiga, su caminar. O sea, como decir, es que el caminar de ellos es muy suave, Sí. no es tan estricto, es tranquilo, no me prohíbe nada. Puedo hacer lo que yo quiera, puedo ir a donde yo quiera. Hermanos, siempre has tenido esa libertad y la vas a tener. Dice Pablo en sus escrituras, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por todas ellas. Sí. Todo me es lícito. Pero tienes que saber qué es lo que te domina y apartarte de eso. Sí, porque mira, tiene mucho sentido, porque Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos niegan siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Imagínate. Wow. Que definitivamente a veces nosotros, digo porque todos cometemos pecados, porque no nos vamos a poner exentos de que no cometemos pecados, porque estaríamos mintiendo, ¿verdad? Pero sí la palabra aquí nos dice que profesan conocer al Señor, y mucha gente se viste de santidad por fuera, decir así, pero sus hechos lo niegan todo. Este verso de segunda de Pedro 2:1, hermanos, es bien bonito y hay que estudiarlo despacito porque aquí hay muchas espiguitas que hay que ver, pero por el tiempo. Ahora mire, déjenme mostrarle algunos falsos profetas. Yo puse algunos ejemplos que le quiero mostrar aquí en la pantalla. Véngase conmigo ahí en la pantalla. Discúlpeme que le haya puesto estas rayitas ahí, déjenme, se las voy a borrar porque no se ve muy bien ahí. Déjenme ver si puedo borrárselas. No sé cómo, hoy perdóneme usted. Déjenme ver cómo las puedo quitar de ahí. Déjenme ver si aquí puedo. No sé si sea este, no creo. Bueno, ahí usted no le ve ahí usted esa rayas, que yo las marqué porque estaba haciendo unas cosas. Mire, ejemplos de falsos profetas en la Biblia. Número 1 es Balaam. Hermanos, Balaam fue algo bien tremendo, porque según aquí, aunque no es un profeta en el sentido tradicional, Balaam es un ejemplo de alguien que busca beneficios personales al profetizar contra Dios y fue reprendido. Entonces Balaam es un ejemplo de aquellos, perdónenme amado, profetas ambulantes que andan, que no tienen ni siquiera iglesia, perdónenme amado, que sea tan duro. Pero nosotros no podemos ir detrás de alguien que no tiene un papá espiritual, alguien que lo haya engendrado, alguien que tenga, que usted pueda decir, bueno, ¿y este es hijo de quién? Porque, hermanos, hay profetas, acuérdense lo que le dije, que hay muchos ministerios falsos profetas. No todo el que me diga Señor, Señor, es mi discípulo, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿cómo los vamos a identificar? Aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y como le vuelvo a repetir, se ve mucho movimiento de esta índole, falsos profetas. Claro que están los 5 antiministerios y entre ellos está el ministerio profético. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis que vamos a reconocer a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Vamos a reconocer a aquellos que se dicen ser profetas y no lo son.
Vamos a reconocer a aquellos que se dicen ser evangelistas y no lo son. Vamos a reconocer a aquellos que se dicen ser maestros y no lo son. Y por consiguiente, vamos a reconocer a aquellos que se dicen pastores y no lo son. Amén. Entonces, son los 5 antiministerios, mis amados, lo que está en Efesios 4:11. Y eso nosotros tenemos que irlo viendo a la luz de la palabra, porque necesitamos saber dónde estamos pisando. Y más en estos tiempos finales que estamos viviendo. Hermanos, abra bien sus ojitos y sus oídos espirituales. Cuando usted escuche algo, vaya a ver si están las escrituras. La mejor base que tenemos es el escrito está y escrito está la palabra de Dios por todo lo que se viene. ¿Sí, mamita? Sí. ¿Estamos bien? Sí, definitivamente el escrito está, es la palabra profética más segura, ¿verdad? Dice que la cual nosotros debemos hacer, ¿verdad? Caso. Sí. Y como ahora sí como antorcha encendida. Amén. Amén. Leamos 2 de Pedro 2:15, mis amados. Dice, abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Oyó, mire qué tremendo, porque dice, abandonando el camino recto. Pregunto, ¿cómo es que se desvió Balaam? ¿Qué fue lo que provocó la desviación de Balaam? ¿Cómo es? Perdón, de Balaam. ¿Qué fue lo que lo provocó? Ahora, si usted va viendo el dinero, lo económico, las riquezas a veces, hermanos, dice que la riqueza nosotros tenemos que manejarla. Perdóneme si no oigo tan un poquito, bueno, entiéndame con oídos circuncidados. Las riquezas hay que tomarlas con las pinzas. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe cómo somos en el corazón. Dios conoce nuestro corazón. Y si nos da mucho, nos podemos olvidar de Él. Ay, Señor. Si nos da poco, nos vamos a estar quejándonos. Él nos da la porción del día. Del día nos da la porción. Entonces, imagínense, este servidor, este hombre, que le tuvieron que pagar para que maldijera al pueblo de Israel. Hubo un conflicto que a él estaban pagando para que maldijera al pueblo de Israel. Dios habló con él y dijo, no lo vas a hacer. Mas, sin embargo, fíjese lo que hizo. Él no lo hizo, pero les dijo cómo lo hicieran a aquellos que le pagaron. ¡Qué tremendo! Sí. Ahora sí que prostituyendo su don. Exactamente, prostituyendo su don. Y así hay muchos que prostituyen su don en base al engaño, aquella cortina de humo que lo rodea muchas veces a las personas. Hermanos, es que el ministerio profético es algo tan delicado. No solamente me estoy enfatizando en el ministerio profético, sino también en el ministerio magisterial. Imagínense un maestro que es aquel que teje la tela para que usted pueda entender bien la palabra de Dios, que esté confundido, que no entienda que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque, hermanos, nosotros debemos de saber que Jesucristo es Dios. Amén. Que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Y hay gente que no le alcanza a entender. Por ejemplo, bíblicamente hablando, desde el principio era el verbo, según Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, Génesis capítulo 1, y el Espíritu de Dios se movía. O sea, cuando dijo Jesús, hagamos, o cuando habló el Padre y dijo, bueno, que haya expansión. Pero dice en Génesis capítulo 1, ahí está el verbo. Y Juan capítulo 1 está el verbo, Jesucristo manifestado. Pero hermanos, a veces nos cuesta entender lo que le acabo de poner, el ejemplo que le acabo de dar. Y nosotros, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, volvamos, véngase conmigo, sigamos con Balaam, esa palabra, Balaam, nombre, ¿verdad? Imagínense, después de que tenía esa conexión con Dios,
lo que vino a suceder vino a cambiarlo. Bueno, se desvió del camino, se desvió de la visión. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos desviado por un momentito de la visión de parte del Señor? Si Dios ya nos trazó un camino, ya trazó la meta, ¿por qué nos desviamos, mis amados? Por eso les digo, hay que tener atención, hay que poner mucha atención a lo que escuchamos, a lo que tus oídos oyen, a lo que tu corazón recibe, a lo que tu mente comienza a fabricar. Y sigo con el versículo que sigue, por favor. Sí, dice la palabra, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por el lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Wow. Mire, por ejemplo, aquí habla de la rebelión de Coré. ¿Quién fue Coré? ¿Se acuerda que fue el que hizo una división en el pueblo de Israel? Fue el primero que dividió a Israel. Se lo tragó la tierra. Por eso es que aquí, como dice allá abajito de Coré, ¿cómo dice? Miren cómo dice. Y perecieron en la rebelión de Coré. Pero más antes, y por lucro se lanzaron al error de Balaam. Mire, ahora, ¿qué es lucro para usted? ¿Qué es lo que usted entiende por lucro? Sí, ganancias deshonestas. Ganancias deshonestas, ganancias malavidas, son ganancias. Entonces, imagínense, si Pablo está hablando de este personaje, hermanos, qué tremendo. Lo está mencionando, y eso que pasó en el Antiguo Testamento. Por eso es que el Antiguo Testamento se hace latente en el Nuevo, y el Nuevo se hace patente en el Viejo. Qué interesante todo esto. Pues bellos son los 66 libros de la palabra, porque ahí, hermanos, aprendemos tantas cosas. Aprendemos, hay una enseñanza también en esos 66 libros, que, hermanos, mire, hay gente que lleva estudiando la Biblia toda su vida, y no les alcanza el tiempo. Porque poder entender algún versículo, tal vez, gloria a Dios, que Dios nos da la capacidad de comprender algunos versículos. Bendito sea nuestro Señor que nos da esa capacidad. Pero hay versículos que no podemos entenderlos. Que tal vez los comprendemos por el momento, pero no los entendemos. Una cosa es que usted los comprenda y otra cosa es que usted los entienda. Le doy un ejemplo. Cuando dice la palabra, de tal manera, espérenme, ese es uno, pero aparte es otro más que a mí en lo personal me pega. Tan grande es el amor de Dios que no podemos ir ¿qué? Arriba de Él. Tan bajo que no podemos ir debajo de Él. Tan ancho que no podemos ir afuera de Él. Imagínense el amor de Dios tan grande que es. Por eso que si podemos entender esto que les decía al principio, que el amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que usted y yo no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Eso es amor. ¿Cómo lo podemos entender, mis amados? ¿Cómo usted puede entender el amor de Dios? Por eso le decía, podemos tal vez, como les dije, se me fue la palabra. Entender. Una y la otra. Comprender. Podemos comprenderlo, pero entenderlo ya nos cambia. Podemos comprenderlo, pero entenderlo. O sea, podemos comprender que Jesucristo murió por nosotros en la cruz, pero entenderlo, mis amados, así como somos nosotros, la cosa cambia. Ahora imagínense este personaje tan serio, Balaam, que después de recibir todo lo que Dios le dio, cómo comenzó a cambiar, cómo cambió su origen por otras cosas, por lo material. Y hay ahorita en el tiempo que estamos viendo, el tiempo de engaño, hay gente que ha cambiado su origen por lo económico. Se han invertido los papeles, han buscado más lo económico, lo financiero, que buscar al quien da las finanzas, al Dios de las finanzas. ¡Qué tremendo! Y es lo que le digo muchas veces, así pasa, así nos sucede, que cambiamos la gloria de Dios por lo material, pueblo de Dios. Necesitamos regresar al principio, al origen, regresar a las sendas antiguas, a buscar de su presencia, a meternos con Dios. ¿Por qué? Porque es necesario en estos tiempos. El espíritu de engaño está cabalgando como nunca, engañando a la gente. Les pone unos
unos espejismos tan lindos que wow, la gente se queda así. Imagínense este personaje de Balaam, el espejismo que le puso el Señor, el diablo, que Jehová lo reprenda. Mira, Balaam, si tú maldices, yo te voy a hacer rico. ¿A cuánta gente no ha pasado así? Que de un momento a otro se convierten al evangelio y no ven lo que ellos querían ver, sino que comienza el trato en sus vidas y lo primero que hacen es apartarse del camino, como dice aquí en el versículo, como dice, perdónme, en Judas 1:11. Se apartan del camino para poder buscar las cosas que no deberíamos de. ¿Tienes algo? Sí, dice en Romanos 11:29, hablando de verdad que Balaam, pues verdad, él por lucro, verdad, ahora sí que prostituyó su don. La palabra de Dios dice, pues los dones de Dios y sus llamados son irrevocables. Probablemente él tenía ojos abiertos, pero estaba caído de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces así es cuando la gente, hoy en día, ¿verdad? Se han presentado profetas que el Señor les ha dado, pues se puede decir, un don, pero lo han lucrado. Hoy en día se ha visto mucho de eso, que llegan a las congregaciones, pero ya no para bendecir, sino más bien para lucrar. Por ejemplo, aquí le puse una diapositiva, mire, características de los falsos profetas. Ahí está tremendo, mis amados. Y aquí, pues, no sé si nos vaya a terminar el tiempo para concluirlo, pero mire, como dice, empezamos con las predicaciones falsas. Sí, predicaciones falsas, no es predicciones. Perdón, mi amado. Ha de ser predicciones. Predicciones, sí. Predicciones falsas, predicen el futuro de manera incorrecta o contradictoria con la palabra de Dios. Sí, predicciones, yo me equivoqué, pido disculpas. Predicciones falsas, mire, predican el futuro de manera incorrecta o contradictoria con la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es tremendo. Porque cuando eso sucede hay que tener ojo. Entonces aquí podemos ver, por eso le puse esto, mire, características de los falsos profetas. Entonces quitan lo que está en la Biblia para poner su pensamiento. Y eso hay que tenerle cuidado. El segundo, ¿cómo dice? Enseñanzas erróneas. Oiga, promueven doctrinas que contradicen las enseñanzas bíblicas. Enseñanzas, santo Dios, mire, ya nos empezamos a ver. Por ejemplo, ¿qué es una enseñanza errónea? Algo que no tiene fundamento. Una enseñanza errónea es algo que no tiene fundamento. Amén, exactamente. Algo que no tiene una base sólida. Exacto. Y eso a veces nosotros lo vemos y uno nomás se queda pensando, ¿no? Uy, ¿qué pasó aquí? Sí, me recuerdo cuando alguien dijo algo, dijera en Marte, porque sí, no vamos a hablar aquí de Marte, pero uno se queda y dice, no, eso no está en la palabra. No está en la palabra, exactamente. Entonces, pues ahora sí que lo malinterpretan. Mandamos saludos a nuestro hermano Bairito, allá en California. Bairito, usted bendiga, mi amado. Salúdame a tu amada esposa Denise. Pronto nos estaremos viendo por aquellos rumbos, primeramente Dios. Entonces, mire, fíjese lo que son enseñanzas erróneas. La tercera. Dice, conducta inmoral. Pueden ser acusados de inmoralidad y vivir de una manera deshonesta. Hermanos, mire, por eso le digo cómo es el engaño, cómo es este espíritu de engaño. Porque hay gente que quiere vivir como si nada pasara, tener hasta 3 mujeres y un camino. No, pues ¿cómo? Y hay personas que incluso usan la palabra profética para manipular a otros, para manipular, decir, es que mire, fíjese, hermana, que Dios me reveló que usted iba a ser mi esposa. Padre Santo. Y si la hermana nunca lo había visto a ese hombre. O sea, imagínense la magnitud de la manipulación que se puede hacer. O sea, y no más porque es hijo de Dios, no, porque ahora le llaman vidente, o sea, allá le llaman vidente, hoy son los profetas. Entonces imagínense cómo usan una cortina para poder manipular. O aquellos que dicen, bueno, mire, hagamos una cosa, si usted le da a Dios
o están predicando eso lo hacen desde el púlpito, mis amados. Desde el púlpito lo hacen. Agarran y dicen, bueno, si usted da a Dios $100 o X cantidad de dinero, Dios se lo va a multiplicar. Hermanos, eso es, o sea, sabemos que Dios nos da porque somos su creación, somos sus hijos y Él nos bendice. Pero no por eso vamos a usar esto para poder manipular las almas de Dios. Es una manipulación, es una enseñanza errónea. Es una conducta errónea. Porque nosotros como creyentes tenemos ya por obediencia algo que el Señor nos ha estipulado, que es su ofrenda y su diezmo. O sea, eso está bíblicamente escrito. Y aquella persona que lo quiera manipular será muy su error. Porque es una forma de obedecer a Dios. Y otra cosa más linda, es otra forma de poder, entregar la palabra, honrar a Dios. Sí, amén. Honrarle a Él. Imagínense, la gente que está lidiando con eso, se están perdiendo de honrar a su Creador. Sí, fíjate que aquí, ¿verdad? Dice que de una conducta inmoral, dice, y que son acusados, ¿verdad? Se me vino a la mente un comentario que hizo alguien que dijo que había ido a comer a un restaurante, ¿verdad? Y que el mesero que los estaba atendiendo decía, como dando a entender, sabía que eran pastores y todo, pero decía, ¿y ustedes no van a ordenar vino? Y dijo, lo que pasa es que vinieron ciertos personajes, por no decir nombres, y que ellos pidieron, ¿y ustedes por qué no toman vino? O sea, ¿me entiende, hermanos? Que de alguna manera hasta el mundo puede ver las inmoralidades, porque si profesan decir que son santos, que caminan en la integridad del Señor, pues con los hechos demuestran muchas veces todo lo contrario. Entonces, definitivamente esto nos deja ver, ¿verdad?, una de las características de falsos profetas. La otra es frutos corruptos. Mire sus frutos. Sí, dice, frutos corruptos, sus acciones, enseñanzas no reflejan la naturaleza de la buena de Dios. Imagínense, hermanos, no refleja. Por eso que digo, tenga cuidado con el espíritu de engaño. Tengamos cuidado, déjeme meterme en el barco con usted. Tengamos cuidado del espíritu de error, porque eso, hermanos, el fruto es su testimonio, para que me entienda. Es su forma de vida, cómo usted trata a su familia, cómo es usted cuando está solo o cuando está con gente. Porque, hermanos, de veras, ahí se ve el testimonio. La gente puede ver cuando una persona tiene temor a Dios o cuando la persona es, perdone mi pueblo, discúlpeme usted, cuando la gente es hipócrita. Es hipócrita. En la iglesia, hasta que no hace. Pero en casa, todo lo contrario. En el trabajo, otro cachito más. Y cuando va manejando, casi se para voltear al otro. O sea, imagínense qué tremendo es todo esto. Por eso el fruto, tu testimonio, cómo es, cómo te comportas. Porque cuando te comportas íntimamente con Dios, así te vas a comportar con tu esposa, con tus hijos. Y te vas a comportar de una manera mucho más lindo en la iglesia. Porque el trato comienza contigo mismo en tu intimidad. Ese es el trato que Dios te da en lo íntimo. ¿Para qué? Para que salgas a reflejarlo a los demás. Sí. Y veas el fruto de parte del Señor. Sí, fíjate que eso tiene mucho que ver, porque dice la palabra que por sus frutos los vas a conocer. Amén. O sea que ahí ya nada, escuchaba de un hermanito que dijo ahí, hasta el discernimiento de espíritu, pues, ¿verdad? No es que no lo necesites, sino que lo estás viendo por las acciones, por la abundancia de lo que habla, lo que hay dentro de su corazón. Uno puede mirar, ¿verdad?, realmente lo que hay dentro de él. Y muchas veces queremos alcanzar incluso a las familias, ¿verdad? Pero acá lo que dice, lo que enseñas y tus acciones no van acorde con la voluntad ni con la buena voluntad de Dios, no van acorde. Entonces, de alguna manera, ¿verdad?, nosotros tenemos que tener en cuenta eso y tener mucho cuidado, porque una de las cosas que dice en 1 Corintios, ¿verdad?, que dice
anhelar los mejores dones, pero que sobre todo profeticéis. Profeticéis. Y profeticéis no quiere decir que seamos profetas, pero de alguna manera estamos... No somos proféticos, ¿verdad? Exactamente, pues, pero Pero profetizar es promulgar, Exactamente. publicar, es que estamos hablando la palabra, pero si nuestras enseñanzas no van de acuerdo con lo que dice la palabra, pues nos hacemos mentirosos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Y la última, mamacita. Sí, dice, motivaciones egoístas, Muy buscan beneficio personal o fama en lugar de servir a Dios. Imagínense, motivaciones Egoísta. egoístas. Wow. Está tremendo. Si quieren tal vez una... ¿Cómo se dice eso cuando lo promulgan a otro grado? Sí, se dice? los grados o niveles. Que no nos suben a un nivel más. más, Sí, que muchas veces buscan ¿cómo se dice? el nombramiento, Exacto. el título. El título, exacto. Y no es así. Y a veces se vuelven egoístas porque Egoístas. en vez de tener humildad, se sienten altivos de alguna manera por lo que Dios les haya dado. Exacto. Si al contrario, entre más Dios nos da, Es para que estemos bien más humildes, más humildes. ¿verdad? Mire, le comento algo, le digo una cosa. Aquí, que esto quede aquí en Ebenecer, que no salga de Ebenecer. Pero, ay Señor, amén nuestras coberturas, nuestro apóstol Sergio y nuestro apóstol Luis, y creo que todos los ministros primarios que están ejerciendo un ministerio apostólico, hermanos, una humildad, Amén. lindos. Por eso le dije, perdóneme que diga este comentario, pero va ligado al tema. Porque así como pueden estar con miles, pueden estar con cienes. Como pueden estar con cienes, pueden estar con 10. O sea, una humildad tan linda. Y eso es el fruto del Espíritu que da Él en los ministerios, que es la gracia, una gracia sobre gracia. Y es algo bien lindo, hermanos, bien lindo. Por eso es que cuando hablamos de las características de los falsos profetas, hermanos, hay mucha diferencia. Hay unos ministros que ni siquiera quieren que usted los toque. Los saludan con un dedito muchas veces, wow. Pero bueno, ya yo no voy a entrar a criticar, ¿verdad? No, a mí ya no me corresponde. No se trata de criticar, pero sí se trata de exponer la palabra, sí, exactamente. Sí. Leo esta versión y nos vamos por el tiempo. Mire cómo es esta versión. Sí, segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. El falso maestro es alguien que presenta un camino de salvación o un camino de santificación además de la cruz. Amén. Continuamos. Sí, por favor. Que introducirán encubiertamente herejías de perdición. La idea es que estos falsos maestros instruían algo de la doctrina verdadera y luego ingeniosamente incluían con ella la enseñanza errónea. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es la introducción de la enseñanza errónea junto a la verdadera que la hace muy sutil y que revoca la verdadera. Me recuerda la parábola del trigo y la cizaña. Son iguales. El trigo y la cizaña son iguales. En apariencia. Exactamente. Pero en la forma de dar fruto, el trigo es el que se dobla. Exacto. La cizaña sigue erguida. Entonces imagínense, hermanos. Entonces, ¿cómo es que Dios aún nos pone los ejemplos para poder detectar lo falso de lo verdadero? Amén. Seguimos, mamá, por favor, por el tiempo. Y negarán al Señor que los rescató. Se refiere a negar la cruz, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Mira. Sobre Sobre ellos y sobre aquellos que los siguen, lo cual se refiere a la pérdida del alma finalmente. Oiga, mis amados, es que esto es lo cardíaco, diría nuestro apóstol. La pérdida del alma. Mire, con esto cerramos por el tiempo. A nosotros, la iglesia no se hizo para nosotros, mis amados. Dios nos hizo a nosotros para la iglesia, para servirles a ustedes. Y nosotros ministramos almas, cuidamos a las almas. El cuerpo, dice la palabra, que el cuerpo se va a la tierra que lo dio. El espíritu va al Padre que lo da. Pero el alma es la que nosotros tenemos que ir
haciéndola crecer, formarse, para que llegue a dar buenos frutos. Y cuando estemos en la presencia del Señor, esté el nombre escrito de usted y el mío en ese libro maravilloso. Pero pastorear almas es lo más delicado que podemos. Es mi opinión, aclaro, es mi opinión. Es lo más delicado que podemos hacer. Porque, hermanos, nos van a cobrar, nos van a pasar factura a los ministros de aquellas almas que estuvieron a cargo de nosotros y que nosotros irresponsablemente se perdieron. ¿Se recuerda ese versículo de segunda? No, ahorita me recuerdo el versículo, pero de Mefiboset, que cuando mandaron por él, sí, él dice, el siervo me engañó. ¿Por qué no te viniste conmigo, Mefiboset? Es que el siervo que me dejaste me engañó. Oiga eso, hermanos. Mire esa responsabilidad que tenemos. Por eso, hermanos, tenemos que reprender el espíritu de engaño. En casa, donde usted esté, reprenda ese espíritu de engaño. Porque imagínense qué tremendo que cuando te pregunten, ¿y dónde están los que te dejé? O que le pregunten a las ovejitas, hey, ¿por qué no te fuiste cuando vine por ustedes? Ay, señores, que el pastor que nos dejaste nos engañó, o el ministro que dejaste nos engañó. Señor. ¿Cómo dice ahí, mamacita? Sí, es segunda de Samuel 19:26. Oigan, mis amados. Dice, y él respondió, oh rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo se dijo, me aparejaré un asno para montar en él e ir con el rey, porque tu siervo es cojo. ¿Oyó eso, mis amados? El rey le preguntó a Mefiboset, ¿por qué no te fuiste? Es que el siervo, hermano, somos nosotros. O sea, por eso es que nosotros no debe de haber, hermanos, reprendamos todo espíritu de engaño en el nombre de Jesús. Siempre, hermanos, prediquemos con el escrito, está con la palabra, porque es una responsabilidad. Le estoy hablando de mi punto de vista, pueblo de Dios, de mi punto de vista. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso es un privilegio que Dios nos haya escogido a nosotros para poderle servir a usted, pero también a usted para que usted le dé gracias a Dios por el ministro que tiene ahí en su congregación. Y humildemente yo le pido que ore por su ministro, ore por el pastor que ha puesto en esa congregación, así como los de casa. Gracias, yo les doy gracias a Dios porque oran por uno así, hermanos. Igual yo oro por mi cobertura, por mis coberturas, yo oro por ellos también, porque, hermanos, es algo que necesitamos hacer. Y con eso cierro. Acuérdese, reprenda el espíritu de engaño, porque este espíritu anda, pero mire, duro por todos lados, buscando, y no nomás es uno, son, hermanos, es una cantidad enorme que andan buscando cómo hacerlo resbalar a usted, cómo hacerlo caer a usted. Acuérdese, están las filisnenas, están los filishombres que andan buscando. Por eso tenga mucho cuidado, varoncito, hembrita, damita, tenga cuidado cómo estamos en esa área, sobre todo en estos tiempos, porque, hermanos, que no le vaya a pasar lo que a Sansón, que no le vaya a pasar, que mejor cuando venga un problema o un tipo de engaño difícil, haga lo que José, mejor pegue la carrera. Eso es para los jóvenes y las doncellas. O sí, como huir de la fornicación. Exactamente, huyamos. Así que cuidémonos, mis amados. Este fue nuestro discipulado, tiempo de espigar. Yo le invito a que cada lunes vamos a cambiar el horario, el sketch, primeramente Dios, porque hay unos cambios en la iglesia que estamos haciendo, pero más adelante le estaremos notificando que vamos a cambiar, sobre todo el día lunes, para poder hacerlo más adelantito el discipulado. Pero siempre vamos a estar aquí con el discipulado tiempo de espiga, porque este discipulado Dios lo abrió, mis amados. Gloria a Dios, porque incluso nos dio el nombre, cómo le íbamos a llamar. Entonces, mire cómo se llama, tiempo de espigar,
Porque es bonito cuando usted termina de predicar o algo y comienza a espigar. Hermano, es lindo. Nuestro apóstol Sergio así hace, él espiga cuando está predicando. Aquí hay unas espiguitas ricas que podemos sacarle jugo. Sí, Entonces, hermano, honestamente, de ahí me vino este nombre, tiempo de espigar. Entonces, como lo escuché a él y lo escucho que lo dice continuamente, vamos a espigar, por eso no sé qué rico, pero qué rico, ¿eh? Bueno, mis amados, les mandamos saludos a todos ustedes, gracias por acompañarnos, nuestros hermanos de TikTok, hermanos, muchas gracias, les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, gracias por estar con los hermanos de Facebook, gracias mis amados por estar con nosotros, los de Instagram, gracias mis amados que están con nosotros, Dios les bendiga y esperemos que esta palabra también traiga a ustedes ese fruto, ese abrir de ojos, para que cuando venga algo que no está acorde a la palabra, usted luego esté ahí pilas. Amén, gloria a Dios. Es una bendición el poder estar inquiriendo más en la palabra. Les damos las gracias a cada uno de ellos y nada más para... ¿Con qué cierras? Pues con la bendición que el Señor nos ha dado. Aleluya. Vamos Amén. a orar para bendecirles. Sí, nomás quería dar un anuncio Sí, rápidamente. Este domingo tenemos nuestra Santa Cena, así que aquellos que no tienen un lugar donde congregarse o aquellos que ya son de casa, preparen su corazón, porque hoy vamos a tener nuestra Santa Cena y hay que venir preparados, ¿verdad? Para recibir esa bendición tan gloriosa. Amén. Los de casa bien elegantes, las damitas bien guapas, bien peinaditas, amadas. Y los hermanos, no se les olvide su traje bonito. Porque si para el mundo usted se arregla o se arreglaba, porque para Dios no se va a poner lo más bello que tenga usted. Amén. Así que vaya preparando su ajuar. Exactamente, su mejor traje, ¿no? Su corbata, su moño, no sé, ¿verdad? Pero vamos a estar presentables para poder estar participando del recordatorio tan más hermoso que podemos tener, su muerte, porque Jesucristo nació en nuestros corazones. Aleluya. Ahora lo vamos a recordar en su muerte. Aleluya. Aleluya. Y en su resurrección. Exactamente, y en su resurrección. Así que, ¿por qué no? Oramos. Amén. Vamos a orar, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, infinitamente gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, eres tan misericordioso. Señor, ayúdanos a reprender todo espíritu de engaño. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Padre, sobre todo nuestro corazón. Ciérralo a aquellas cosas que no vengan de ti. En el nombre de Jesús, danos ese discernimiento para poder estar como buenos atalayas al pendiente de las cosas que se puedan manifestar. Bendecimos este discipulado, tiempo de espigar. Gracias, Padre, por cada una de las personas que se conectaron con nosotros, esperando que esta palabra también llegue a sus corazones. Los bendecimos, Padre, y gracias por tu gran benevolencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así que, mis amados, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y te dé mucha, pero abundante paz. Amén. Que pases feliz noche. Mañana tenemos nuestro culto de oración a las 7 de la noche. Te invitamos por estos canales, por las redes sociales también. Así que Dios te bendiga y que tengas una feliz noche, tarde donde te encuentres. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Bendiciones, mis amados. Bendiciones, amados. Buenas noches.